estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Jonás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de la salvación contra Siria, porque herirías a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Gloria a Dios. De esta manera quiero estar invitando a nuestro hermano Ramón Chirino con el mensaje en esta mañana. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno es estar acá en nuestra iglesia. Respire, respire. Y ahora diga: ya huele a aniversario. ¿Ah? Falta poquitico. ¿Cuándo lo vamos a estar celebrando? Viernes, sábado y domingo. 3 días acá de suma celebración, de júbilo, de gratitud, que el Señor nos va a permitir estar acá. Así que por favor no se nos quede nadie. Comenzamos el próximo día, viernes. Por favor, sean puntuales. Vamos a tener amigos acá con nosotros. Vamos a estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Qué bueno es que podamos aprender de la palabra de Dios. Y vamos a estar ubicándonos en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 al versículo 19. Señor, en esta mañana ya en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me brindas de llevar tu palabra, Señor. No soy digno, Dios, de tal privilegio, Señor, pero te agradezco por esta oportunidad. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú glorificado y exaltado en este momento, Señor. Toma el control en mis palabras, en mi boca, Señor. Mira que a veces me cuesta un poco expresarme, Dios, pero te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, decimos amén. Vamos a ubicarnos entonces allí. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Vamos a notar, cuando hablamos de Eliseo, hablamos de un profeta que se levantó con una doble unción. El sucesor de Elías, aquel hombre que no se despegó de Elías y recibió el manto. Aquel hombre que Dios levantó, hombre que Dios llamó, porque los llamados de Dios se van a dar en nuestra vida sin importar nuestra profesión, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestro grado de instrucción, sin importar incluso
qué tan estudiados podamos ser, los llamados de Dios ocurren en nuestra vida para su gloria y su honra. Y debemos agradecerle porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ese es Dios. Y cuando Dios te llama, Dios no se equivoca. Él es infalible. Vamos a tropezar, quizás vamos a caer, vamos a tener sufrimiento en medio de nuestro llamado, pero debemos recordar quién nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Eliseo estaba ya anciano, había transcurrido ya un largo peregrinaje y Eliseo, como cualquier persona, se enfermó. Se enfermó porque las enfermedades son naturales. Y el hombre que hacía prodigios, el hombre que había sanado a profetas, el hombre que había revivido muertos, el hombre que había hecho tantos portentos, el hombre que había cegado en una oportunidad a los sirios, estaba enfermo. Y él no se puso la mano y no se declaró sano y él no se resistió a aquel proceso. Él se puso, él aceptó la voluntad de Dios. Porque muchas veces vienen situaciones a nuestra vida por las cuales vamos a orar, las cuales vamos a reprender, las cuales nos van a hacer llorar y no se van a ir. Pero déjame decirte algo, cuando vivamos cada uno de esos capítulos no vamos a hacer los mismos, porque va a salir viruta de nosotros y vamos a hacer oro fino, oro que Dios ha procesado. Tendremos ahora un distinto valor. Ese es el peregrinaje del cristiano, del creyente. Si Eliseo vive su proceso, gloria a Dios. Toda mi solidaridad para aquellos hermanos ancianos que están luchando con una enfermedad degenerativa. Toda mi solidaridad para esos hermanos que están luchando con una enfermedad, que oran, que muchas veces no pueden dormir, que quizás no tienen cómo costear un tratamiento y están allí. Es duro para el cristiano aprender a depender de Dios, pero es una lección hermosísima, porque una vez que hemos aprendido a descansar, a confiar y a depender de Dios, ya no seremos los mismos. Seremos cristianos maduros, seremos cristianos plantados, como río, como árbol plantado junto a corrientes. Gloria a Dios por eso. Y Eliseo se enfermó. Él no se proclamó. Sabe que cuando usted lee la Biblia hay un solo escenario donde Jesús por primera vez le dice al Padre: Padre, yo no quiero vivir esto. Solamente hay un escenario en la Biblia donde Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como humano sabía todo lo que le aguardaba, todo lo que venía, pero él decidió someterse y dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es madurez cristiana, eso es fe cristiana, cuando usted se somete al designio de Dios. Sabe que en una oportunidad yo estuve bastante enfermo y esto está rebelde aquí. Este ventilador está soplando mucho. En una oportunidad yo estuve bastante enfermo y todos los días a mí me hacían una placa y todos los días yo tenía la fe de que esa placa iba a decir: un día ya estás bien, no tienes que operarte. Todos los días. Un día ya me habían hecho tanta placa que la doctora dijo: ya no más placa, ya no puede llevar más radiación, eso lo está afectando. Entonces, bueno, yo me entristecí. Ese día fueron los pastores, se pusieron de acuerdo y me fueron a visitar. Los pastores oraron por mí, le clamaron a Dios y de ahí yo salí con una fe así enorme. Entonces me acuerdo que le dije a la doctora: yo quiero que usted me haga una placa, una última placa, porque yo estoy seguro que esa placa me va a salir bien y no me van a tener que operar. La doctora me dice, la doctora accede y me hacen la placa. Cuando la doctora levanta la placa me dice: sigues igual.
Hermano, y eso para mí fue tan terrorífico. Yo comencé a llorar, yo me comencé a quedar. Yo dije, no tenía tanta fe entonces como yo pensaba. Y estaba en medio de ese proceso y suena el teléfono. Agarro el teléfono y era César, que en ese tiempo era líder de jóvenes acá. Así como si lo hubiese mandado. Y me dice, Moncho, escucha bien lo que te voy a decir. Ajá, te escucho. Me dice, a veces hay situaciones que nosotros tenemos que vivir. Y no se trata de que no tengamos fe, sino que Dios es soberano. Y si Él destinó que pasaras por allí, es porque hay un propósito. Acepta lo que tengas que vivir, que Dios es Dios. Yo le doy gracias a Dios por esa palabra, porque a pesar de que fue fuerte para mí, tenía que vivirlo. Y usted tiene que vivir sus situaciones, tiene que vivir sus aflicciones. Así que Eliseo, este hombre, luchó con esta enfermedad. Pero a pesar de esta enfermedad y a pesar de los años, Eliseo seguía vigente. Eliseo seguía siendo un hombre de Dios, seguía siendo útil. Y Joás, que era el rey, se encuentra con una situación donde es rodeado. Y el rey tiene miedo de ser esclavo. Porque muchas veces en la vida, lamentablemente, somos esclavos del silencio, somos esclavos de nuestras palabras, somos esclavos del rencor, somos esclavos muchas veces de nuestra tristeza, somos esclavos muchas veces de nuestra ansiedad, de la rabia que guardamos, nos hacemos muchas veces esclavos de ella. Pero vale la pena hacerse esclavo de Cristo, porque esa esclavitud sí nos lleva a una libertad. Aleluya. Si vale la pena ser esclavos, seamos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que este rey tenía miedo. Sabe que hay una fábula, esto no lo va a encontrar en la Biblia, es una fábula. Quiero aclarar esto. En una oportunidad un ratoncito estaba muy triste y entonces estaba hablando con Dios. Y él decía, yo tan indefenso. Yo quisiera, ¿por qué Dios tú me habrás hecho ratón? ¿Por qué no me haces gato? Y vino Dios y le dio el privilegio y lo hizo gato. Y pasó el tiempo y entonces estaba triste otra vez. Y él se acerca a Dios y le dice, ahora tengo un problema. Cuando yo era ratón le tenía miedo al gato. Pero ahora que soy gato le tengo miedo al perro. ¿Por qué tú no me haces tigre? Y lo volvió tigre. Y después que se hizo tigre, pasó el tiempo y se regresó de nuevo y le dijo, ahora tengo otro problema, le tengo miedo al hombre. Y se hizo hombre y después de hombre se acercó a Dios y le dijo, ahora tengo otro problema, le sigo temiendo a la muerte. Y Dios de nuevo lo volvió ratón. Porque siempre va a haber miedo, pero es lo que decidimos hacer con Él. Cuando decidimos confiar en Él, cuando decidimos invitarlo a Él, cuando así estemos solos, entendamos que Dios y yo somos mayoría. Dígale a la persona que tiene al lado, Dios y yo somos mayoría. Y dice la Biblia que este hombre, y yo quiero que usted afine acá sus oídos porque esto es muy importante y es bellísimo. Dice la Biblia en el versículo 14, estaba enfermo Eliseo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel. Yo estaba reflexionando acerca de lo importante que es descender sin importar nuestra posición. En la vida tenemos que aprender a descender, tenemos que aprender a bajar, tenemos que aprender a hacernos pequeños. Este hombre reconocía lo que había en Eliseo y descendió. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros descender? Y hay muchas bendiciones que no llegan a nuestra vida y que se nos hacen esquivas. Hay muchos triunfos que no obtenemos en nuestra vida porque no queremos descender, porque no hemos aprendido
a descender porque somos duros, porque nos cuesta, y la vida va a preparar situaciones donde tenemos que aprender a descender ante Dios, pero también tenemos que aprender a descender ante nuestro prójimo, también tenemos que aprender a descender hasta ciertas situaciones para luego poder crecer. Esto es muy importante porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no hemos descendido lo suficiente? Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestros miedos, nuestra soberbia nos impide muchas veces descender. Y a veces la bendición está en bajarse del pedestal. A veces la bendición está en humillarse. Dice la palabra de Dios que nadie descendió al cielo, sino que del cielo descendió uno. Eso dice la palabra de Dios. Y aquel que ascendió al cielo no es que primero descendió a las partes más bajas de la tierra y repartió dones para luego subir y llenarlo todo, y no fue el mismo que llevó cautiva la cautividad. Hay bendición cuando descendemos. Hay una enorme bendición. A veces sentimos la necesidad de imponernos, de utilizar nuestros recursos. A veces sentimos la necesidad de manifestar lo que pensamos, de respaldarlo con acciones. Pero muy pocas veces hablamos o somos capaces de transmitir amor y humildad. Y yo estoy seguro que cuando vamos a hablar con nuestro prójimo, a veces se nos es fácil ser descendiente para con Dios. Es fácil a veces pero qué difícil es ser descendiente con el prójimo. Qué difícil es. Señor, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, te reconozco. Pero cuán difícil nos es ser mansos y humildes para con el prójimo. Cuán duro es esto. Y usted dirá, es que hay hermanos que no colaboran. ¿Sí o no? Hay hermanos que uno de repente dice como, me voy a llenar de humildad y voy a hablar con esa persona. Y entonces usted se llena de humildad y va a hablar con esa persona, y cuando ve que esa persona estaba esperando que hablaras así, que lo reconociera. Dios te bendiga. Entonces usted se siente todo decepcionado y se abate porque usted estaba esperando que su humildad diera un resultado, ¿no? Entonces no lo haga con la intención de resolver algo, hágalo para parecerse más a Cristo. Eso es lo que nuestro Dios quiere, que nos parezcamos más a Él. No importa si hay resultado o no, pero eso habla bien de usted. Y dice la Biblia que este hombre descendió, porque este hombre necesitaba la ayuda de los cielos. Este hombre necesitaba la ayuda de Dios. Y él le dice, Padre mío, rey, llorando delante del Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba reconociendo que la mejor arma que los israelitas tenían no eran los carros y los caballos, era Eliseo, porque Eliseo tenía la presencia de Dios con él. Y en ese tiempo el ejercicio del profeta estaba activo, funcionaba. No era como en estos tiempos, que ahora parece que llegaron buques con profetas y gandolas se voltearon con profetas y hay profetas por todos lados. Y es lo que te diga el profeta, y es lo que el profeta soñó, y el profeta tuvo una visión y vio un pañuelo rojo que caía, y el profeta hoy se levantó de la cama y te dice que tienes que hacer tal cosa, y te llamó al altar y te comprometió con algo que no querías hacer. Así está funcionando lamentablemente una gran parte hoy de la iglesia. Nosotros tenemos que estar claros, nosotros tenemos que tener discernimiento de los tiempos y de las dispensaciones en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando algo se inicia, cuando algo se cierra. Yo le doy gracias a Dios por la doctrina de nuestra iglesia Sion. Le doy gracias a Dios por esta casa de oración llena de gente imperfecta, pero que está dispuesta a seguir siendo procesada por el Dios que le llamó. Yo le doy gracias a Dios por esta casa. Le doy gracias a Dios por haber compartido en tiempo y espacio con ancianos que me enseñaron este camino. Le doy gracias a Dios por eso, mis hermanos. Y creo que usted tiene que aprender también a darle gracias a Dios y a tener un sentido de pertenencia con esta iglesia. Qué bueno es
Le damos gracias a Dios por eso. Y dice que este hombre descendió ¿cómo? Descendió llorando. Cuando un hombre llora, el hombre no llora mucho, pero cuando un hombre llora, llora con tanto sentimiento. Y estas lágrimas reflejaban su desesperación, su miedo, su temor, llorando, porque las lágrimas no podemos muchas veces ocultar lo que ellas quieren decir, aunque nos las sequemos rapidito, inhalemos y tratemos de que no se nos salgan, ellas hablan. ¿Y sabe algo de las lágrimas? Son preciosas para Dios. ¿Sabe algo hermoso de las lágrimas? Que drenan nuestra alma. Y hay momentos donde sí, tenemos que llorar porque la Biblia nos lo dice. Es válido tomarse un día, es válido tomarse un momento para llorar. Pero tenemos que seguir adelante. Le decía yo a los hermanos, ¿ustedes han notado que el libro de Lamentaciones es pequeñito? ¿Ah? No es muy grande, es pequeño. Pero ¿cuántas nos hablan de gozo? ¿Cuánto nos hablan de los milagros? ¿Cuánto nos hablan de la fe? Es mucho más, porque Dios quiere que pongamos nuestra mirada en todas las cosas que son de arriba. Hay enfermedades con las cuales vamos a tener que luchar y vamos a tener que padecer. Y Eliseo le dijo, a pesar de que estaba mermado por la enfermedad, a pesar de que los años habían hecho su trabajo, Eliseo sabía el contexto de las cosas. Eliseo sabía por qué este hombre había venido corriendo hasta él. Y no duda, inmediatamente le da una respuesta. Y le dice, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Estas son las instrucciones de Dios, claras y precisas. Qué bueno es que aunque no seamos dignos de hacerlo, Dios nos dice muchas veces, levántate y toma el arco de bronce en tus manos, que lo vas a poder entesar porque yo estoy contigo. Y le explicaba yo a los hermanos, no es que existiera un arco de bronce. El arco de bronce era un arco que no era ordinario porque tenía una doble curvatura, que para poder entesarlo, para poder echarlo hacia atrás, requería mucho más fuerza y más precisión. Requería un esfuerzo extra. Pero este arco era letal. Este arco no perdonaba con una saeta, porque él tenía la capacidad de atravesar donde lo ordinario no llegaba. Por eso la Biblia utiliza esta figura del arco de bronce. Y le dice, toma el arco y toma la flecha, porque a veces tomamos el arco y olvidamos la flecha. Y a veces andamos con la flecha y no tenemos el arco. Y la Biblia es clara, tenemos que tomar las herramientas que Dios nos ha entregado. Vamos a cambiar el bombillo. Vamos a cambiar el bombillo. Y cuando llegue allá, ¿y el destornillador? ¿Dónde está el destornillador? Tengo que bajar. Subo otra vez. ¿Y el tape? Dejamos el tape también. Vuelve otra vez a bajar. Porque a veces así somos. Pero nosotros tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado. Y le dice, toma el arco y toma la flecha. El rey no discute. Va inmediatamente y lo toma. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Se une algo natural con lo espiritual, algo que va a traer un impacto sobre lo natural, porque lo espiritual es primero. Y él coloca sus manos sobre el arco. Ahora sí, porque puedes tener el arco y la flecha, pero si Dios no está, no vas a dar donde tienes que dar. Si puedes tener el arco y la flecha, y puedes tener hasta la puntería, pero Dios es el que quiere glorificarse. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que Él hace.
Y si nosotros hacemos algo, ¿lo hacemos para quién? Lo hacemos para Él. Todo lo que hagamos, este hombre necesitaba el favor del cielo, necesitaba el impacto de Dios sobre su reino, así como Venezuela necesita el impacto del reino de los cielos aquí en este lugar. Y el reino de los cielos, ¿sabe qué es el reino de los cielos? Yo le voy a decir qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un evangélico parándose en un autobús y predicando. El reino de los cielos son unos evangélicos yendo al hospital y llevando las buenas nuevas. El reino de los cielos es compartir el pan con el que no tiene comida. El reino de los cielos es una maestra pidiéndole un espacio a la directora para proclamar a Cristo. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos son dos enemistados abrazándose y pidiéndose perdón. Eso es el reino de los cielos. Y este país necesita, es eso. El reino de los cielos es diciendo, ya voy, vamos a orar un momento, vamos a pedirle a Dios. Eso es el reino de los cielos. ¿Y sabe quiénes son los responsables de llevar el reino de los cielos? Nosotros que estamos acá. Nosotros somos los responsables de que esa influencia se ejerza aquí en esta nación. ¿Alguien dice amén? Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una maestra tomando a un niño que sufre porque no tiene papá y amándolo como si fuera su hijo. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el amor ante el más grande mal que existe en la humanidad, que es la indiferencia y la ausencia de amor. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es hasta un trabajo honesto, cuando usted no cobra más de lo que tiene que cobrar. Eso es justicia. Eso es lo que agrada al Señor. Y dice la Biblia, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. No quiero tomar el arco, no quiero tomar la flecha si Dios no está conmigo. Diga conmigo, no quiero, no funciona, no sirve. Tiene que estar Dios en el asunto. No importa mi trayectoria, no importa el tiempo que tenga siendo cristiano. Cuando Dios me llama, yo tengo que entender que se trata de Él. Entonces, descender es importantísimo. Sumamente importante reconocer. Joás como rey descendió para reconocer a Eliseo en lo espiritual. Qué malo es cuando no nos reconocemos los unos a los otros. Tenemos que aprender a reconocernos. Estos son mis padres, estos son mis madres, este es mi abuelo, este es mi pastor, este es mi líder celular, este es mi coordinador. Tenemos que aprender a reconocernos porque somos consiervos los unos de los otros. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que caminemos en esos reconocimientos. Y dice la Biblia, dijo, abre la ventana que da al oriente. La dirección clara, porque así son las instrucciones de Dios, claras y precisas. Dios no dice, échale un poquito más, como nosotros. Está muy salado, échale más. O quítale. No, Dios siempre da las instrucciones claras y precisas como tienen que ser. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, ahora sí, tira. Ahora sí, porque te has ido moviendo en esta palabra que yo te he dado y mis manos están sobre el arco. Ahora sí, es el momento. Es el momento. ¿Cuántas veces por adelantarnos hemos fallado? Tenemos que esperar. Ustedes no se dan cuenta que en el ejército dicen, preparen. Dicen primero, preparen. ¿Y después qué viene? ¿Qué viene? ¿Vieron, verdad? ¿Y después? Nadie dice nunca, fuego. No, nadie. El que dice fuego de una vez, ¿creen que se está prendiendo algo por allá? Dicen, preparen, apunten y fuego. Así es, ese es el orden. Y Dios es un Dios de orden.
y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto tenía una carga profética que la idea era que pudiera cumplirse, porque hay cargas proféticas muchas veces sobre nosotros que tienen que cumplirse. Pablo le dice a Timoteo: camina en la palabra de Dios conforme a las profecías que se hicieron de ti. Camina en esto que estoy seguro que se van a cumplir. Por eso es que nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, aunque quizás sean problemáticos, aunque sean hiperactivos, aunque se caen, aunque tropiezan. Tenemos que bendecirlos y decir que ellos son bendición para esta iglesia y que ellos van a hacer algo, que ellos son futuros pastores, futuros diáconos, que ellos son nuestro relevo, que ellos son un presente. Tenemos que hablar bien de ellos, no juzgarlo, no señalarlo. Y si vamos a hacerle una exhortación, qué bueno es descender con humildad. Qué bueno es sentarse con un joven y yo como anciano abrirle mi corazón y poder escucharlo. Y cuando comienzo a preguntarle dónde le duele, aquel joven muchas veces se esparrama llorando sobre mí y contándome que tiene una situación, que tiene esta, con lo que está luchando, con lo que está lidiando. Y yo me siento bien. Usted se va a sentir bien, porque usted va a comprender que ese muchacho tiene una lucha, que ese muchacho está peleando con algo y que usted y yo podemos ayudarlo, que usted y yo podemos ser bendición para ese muchacho. Gloria a Dios por eso. Pregunta a la persona que tiene al lado: ¿te gusta descender? Escuche, porque antes de ascender y ascender hay que descender. Así que repita fuerte: antes de ascender y trascender hay que descender. Porque hay lecciones que no se nos dan estando de pie. Y volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás. Ahora solo 3 veces. Diga conmigo: ahora solo 3 veces derrotarás. Si tú dieras un poco más, si usted y yo diéramos un poco más, si hiciéramos un poco de esfuerzo más del que ya hacemos, ¿cuántas cosas no conquistaríamos? Porque las instrucciones de Dios son claras, pero nosotros llegamos hasta un punto. Ahí, por lo que sea, muchas veces nos detenemos. Si tú dieras 2 o 3 golpes más, quizás conquistaras tu carácter. Si tú dieras 2 o 3 veces más un esfuerzo en oración, tuvieras un poquito más la obra de Dios en tu vida. Porque si algo le damos gracias a Dios por lo que Él nos da cada día, son sus misericordias. ¿Alguien dice amén? Pero no solamente hemos sido llamados a vivir en la misericordia de Dios, también tenemos acceso a su poder, también tenemos acceso a su milagro, a su impacto, también tenemos acceso a estas cosas. Y muchos de nosotros estamos dormidos y hemos dejado de golpear. Hemos dejado de ser aquellos cristianos. No hay cristianos de 100%, pero hay cristianos de 10, de 20, de 30, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Hay cristianos. Y hay cristianos que traen una tristeza muchas veces a nuestro corazón,
porque nosotros quisiéramos que ellos también sintieran ese fuego por el servicio, por el Señor, que estuvieran en las actividades, que fueran. Y a veces tratamos, y los líderes sufrimos muchas veces en silencio, y a veces nos decimos, pero ¿por qué tengo yo que cargar a los hermanos? ¿Por qué tengo yo que mover a los hermanos? ¿Por qué tengo yo que hacer esto con los hermanos? Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a ser pasivos, a no movernos. Y el evangelio es dinámica, el evangelio es movimiento, el evangelio es caudal, el evangelio es fe. Y esto muchas veces merma el corazón del líder, porque dice la Biblia que aún el hombre cuyo corazón es como corazón de león puede llegar a desmayar. Entonces, qué bueno es cuando todo el cuerpo se involucra, cuando todo el cuerpo avanza, cuando todo el cuerpo mueve sus extremidades, cuando todo el cuerpo es coordinado y avanza y tiene un dinamismo óptimo. Eso es agradable. Qué bueno es. Pero muchas veces sí queremos, en lugar de golpear lo que Dios nos ha dicho que golpeemos, golpeamos lo que no tenemos que golpear. Y golpeamos a nuestros hermanos, y golpeamos a nuestra familia. Y escuche, no estoy hablando del plano físico. Acá estamos hablando de las cosas espirituales. Y golpeamos. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero somos como aquel hombre, como aquel profeta que comenzó a golpear a la pobre asna, ¿vale? Y le daba, mano, y le daba. ¿Ah? Y le daba hasta que Dios tuvo que abrir la boca del asna. Y Dios le dijo, ella ha salvado tu vida. Este hombre estaba golpeando algo que no había sido llamado a golpear. Uno de los hombres que tuvo que descender y golpear donde no quería, pero Dios lo llevó, fue Naamán el sirio. Naamán tenía una posición. Era un hombre que había tenido muchas victorias, muchas estrellas, pero le faltaba una lección. Y cuando él va apoyado en sus cosas, va buscando a Eliseo, Eliseo ni lo recibió. Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos, ni lo recibió. ¿Quién está ahí? Naamán. Salgan ahí y dígale que se bañe 7 veces allá en el Jordán. Y el razonamiento de Naamán es, yo pensaba que él iba a salir, me iba a tocar y yo iba a sanar. No, te falta descender, te falta bajar. Y él dice, Abán y Fafar no son mejores ríos en Damasco. ¿Cómo este hombre quiere que yo me meta en el Jordán? ¿Ah? Eso es como que usted le diga, métete en el Neverí, con el perdón de la gente del Cotoperí. Métete a bañarte en el Neverí, tanto esos ríos de Tocoropo, de Bergantín, ¿ah? Que usted se mete y se ve la uña del dedo blanquita allá abajo de lo cristalino que es el agua, ¿ah? Pero la bendición estaba en el Jordán. La respuesta era en el Jordán. Y cada vez que era como algo desciende, porque fueron 7 veces. 7 veces que lo mandó Eliseo, como para que aprendiera bien a doblegarse. Y no solamente tuvo que doblegarse ante Eliseo y aceptar lo que quería, tuvo que aprender a ser humilde delante de su sirviente, porque había mucha gente que lo estaba viendo. Y a veces de mala gana, porque a veces nosotros pensamos que estamos bien. Hay un hermano de otra iglesia que me dice, usted cree que es bueno y usted cree que es maduro hasta que el diablo lo puya. Deja que el diablo te puye. Deja que un hermano te puye para ver qué sale, para ver qué tipo de sangre sale, para ver cómo reaccionas tú, para ver cómo te portas. Deja que un hermano te trate mal. Deja que un hermano no te pague una deuda, para ver qué pasa con tu espiritualidad, para ver hasta dónde llega tu madurez. Deja que un hermano no esté de acuerdo contigo en algo que tú crees que debe
y vamos a ver qué sucede. Una vez allí nos sucede como a Pedro le pasó. En frío, Señor, aunque todos se escandalizaren de ti, yo estoy contigo hasta el final. Porque una cosa es decirlo en frío, Señor, y él estaba hablando, él lo creía así en su corazón. Él estaba convencido de eso en frío en su corazón. Aunque todos se escandalizaren de ti, yo no lo voy a hacer, Señor. Yo no lo voy a hacer. ¿Y sabe a quién le gustaba golpear bastante? A Pedro. Pedro le gustaba golpear bastante. Y lanzaba flecha también para allá y para acá. Era inquieto. Y le damos gracias a Dios por cada expresión de su gracia para con nosotros. Pero ¿qué sucedió cuando llegó la prueba en caliente? ¿Qué sucedió cuando llegó la situación en caliente? No lo conozco. No lo conozco. Yo jamás he andado con ese loco que está allá. Jamás. Mira, pero tu forma de hablar te delata. Nunca. 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 Yo ni sé qué significa aleluya. Yo ni sé. Y de repente dice uno por allá, grita, Cristo viene, amén. Pero no soy. Porque una cosa es en frío y otra cosa es cuando la situación está pasando. Una cosa es hablar con Dios calmadamente y otra cosa es hablar con Dios cuando hay tormentas. Pero le damos gracias a Dios porque podemos acudir a Él. Y muchas veces dejamos de golpear porque hay situaciones que se entretejen en nuestra vida que nos van mermando. Alguna situación, alguna caída con algún pecado, algún problema familiar, alguna dificultad. Y poco a poco nos acostumbramos a no golpear donde Dios nos ha llamado a golpear. Ay, si tan solo tú no te comieses esa hamburguesa que tanto te gusta a las 10 de la noche, tú estarías más flaco. Si tú te cuidaras y no tomaras tanto refresco, estarías mejor. Si tú hicieras aquello que debes hacer, te verías mejor. Entonces, muchas veces, en lugar de avanzar y de seguir, y esta es la molestia de Eliseo, porque Eliseo le dice, estamos haciendo un acto que tiene un impacto espiritual venidero que ha de acontecer y tú te detienes. No es válido para mí que tú te detengas. Por esto no vas a alcanzar la victoria absoluta porque te has detenido. Si hubieses dado 2 o 3 golpes más, tú hubieses obtenido aquello que Dios tenía destinado para ti. A veces uno hace un negocio y le va regateando a la persona 1,500. No agarras 1,400. Tengo 1,300. Y después que uno paga los 1,300, uno se dice, hey, si le hubiera regateado 200 más, me lo hubiese dejado 200 más barato. ¿Ah? Y uno se va con esa sensación. ¿Ah? Y es desagradable, ¿verdad que sí? Porque uno dice, vermo, le hubiese regateado y le hubiese pagado 200, 300 menos y de repente los hubiera agarrado. Si tan solo tú te esforzaras un poco más, si tú pensaras un poco más. Dice el libro de Proverbios, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Si tú te levantaras un poco más temprano a orar, si usted y yo abriéramos nuestra Biblia un poco más, oye, veríamos mejores resultados en nuestra vida espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Si usted siembra 10 matas y llega el invierno, ¿cuántas matas usted cree que máximo va a tener ahí? 10. ¿Por qué? Porque usted sembró 10. Usted sembró 10. Y muchas veces nosotros esperamos más y más y no estamos golpeando lo que deberíamos golpear. ¿Cómo vamos a ver más cristianos? ¿Cómo la célula va a crecer si nosotros no salimos a evangelizar?
si nosotros no salimos a anunciar? Y cuando se habla de un evangelismo o cuando se habla de un programa de la iglesia, el que sea, la iglesia tiene que entusiasmarse del corazón. Tiene que haber pasión, tiene que haber devoción. Y yo quiero estar allí. Yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Usted sabe, una de las mejores sensaciones que hay acá en esta tierra, cuando usted guía a alguien a la oración de fe. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿tú quieres hacer a Cristo? Y esa persona te dice, sí, yo quiero hacer a Cristo. Y tú le dices, repite conmigo, hermano. Eso es un gozo hermosísimo, hermosísimo. Y todos tenemos ese privilegio. Todos podemos guiar a alguien en una oración de fe. Pero ¿cómo lo vamos a guiar en una oración de fe si no le predicamos? Si no le plasmamos el plan de salvación. Tenemos que movernos en esa dirección, ¿sí o no? Si tú tan solo ahorraras un poquito más, tú tendrías algo para cuando llegue el invierno. ¿Sí o no? Si tú tan solo le bajaras un poco a esa comida que te gusta tanto salada, estarías mejor de tu tensión. Si tú tan solo te tomaras el medicamento que tienes que tomarte para controlarte la glucosa y respetaras tu dieta, tú estarías mejor. Pero no hacemos lo que nos toca hacer. Y déjeme decirle algo, Dios es tan fiel que no solamente hace lo que Él tiene que hacer, sino que nos toca y nos mueve para que nosotros terminemos en la dirección en la que tenemos que terminar. ¿Alguien dice amén? Allá en África hay una historia que dice que allá en las sabanas, en las praderas, en el Serengeti, todos los días se levanta un león pensando en que tiene que cazar una gacela. Todos los días. Y una gacela se despierta todos los días pensando que tiene que correr de un león. Todos los días. Seamos gacela o seamos león, no dejemos de correr. Dios no nos llamó a ser pasivos. Dios no nos llamó a ser indiferentes. Dios nos llamó a amar. Y amar es un verbo de acción. Entonces tenemos que movernos en aquello que Dios nos ha designado. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Tu victoria hubiera sido absoluta, completa. Pero no lo es, porque los otros 2 golpes que te falta dar, o los otros 3, no los das. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantener la pasión en esta iglesia. A lo largo de la historia de esta iglesia han habido hombres y mujeres apasionadas por Dios. Hombres que han dejado una huella en una familia. Hombres que se esforzaron, por eso usted ve esta estructura, ve estas columnas. Esto no fue que aquí llegó un ángel y lo echó. No. Este piso de granito, esto no fue porque vino un ángel y lo echó. No. Fue porque existieron hombres y mujeres que decidieron golpear, que decidieron moverse, que decidieron dinamizarse para obtener una victoria. No hay victoria sin esfuerzo, sin compromiso, sin dedicación. No la hay. Yo les invito a que estemos en pie un momento. Vamos a orar. Yo quiero animar a los líderes de célula, a las maestras, a los maestros de la academia, a todo el cuerpo ministerial de la iglesia. Mis hermanos, no dejemos de luchar. No
dejemos de luchar, no dejemos de orar. Y animo a esa parte de la iglesia que no está dinamizada hoy a involucrarse, a compartir esta pasión, esta devoción por el Señor, a expandir el reino de los cielos. De verdad, yo les animo a que si alguno hemos dejado el arco y ya no queremos tomar la flecha, recordemos quién nos llamó y recordemos para qué nos llamó. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos acá como hijos tuyos, Dios, para pedirte perdón, Señor, en primer lugar, porque muchas veces, Dios, nos ha costado descender y reconocemos que hay bendiciones en nuestra vida que se nos han escapado o que no han llegado, Dios, porque no hemos sabido cómo manejar una situación, porque nos ha faltado amor, nos ha faltado humildad, nos ha faltado tolerancia, Dios. Señor, en esta mañana lo reconocemos delante de ti, oh Dios. Lo reconocemos, Dios. Señor, y te rogamos que nos ayudes, que nos prepares, porque queremos remontarnos a las alturas, Dios. Queremos conquistar, queremos avanzar, pero danos primero la fuerza para poder resistir esas alturas, Señor. Danos la capacidad de saber abonar el terreno. Danos la capacidad de, como hermanos, poder esgrimir nuestras situaciones con amor, en oración, en fraternidad, oh Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, afina nuestra voz, nuestra boca, para llevar tu palabra. Mira nuestro corazón, Señor. Coloca allí un sentir, coloca un anhelo, un deseo de querer avanzar, oh Dios, de querer hacer. Señor, te pedimos perdón porque en algún momento hemos golpeado a alguien, Señor, y no nos llamaste a eso, Dios. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestras manos sean dedicadas solo a aquello que sea para glorificarte, para exaltarte, oh Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ahora que vamos a celebrar estos 71 años, Dios, oh Señor, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Señor, por esta casa de oración. Esta casa de oración, Señor, que ha sido tan especial para muchos de nosotros, Dios. Esta casa de oración donde hay gente que ha presentado hijos, nietos. Esta casa de oración donde se ha predicado tu palabra. Esta casa de oración donde los niños se han vuelto adolescentes, los adolescentes jóvenes y los jóvenes hombres, Dios. Esta casa de oración que ha celebrado y también que ha sufrido muchas cosas, Dios. Pero ya en vísperas de este aniversario que comienza el viernes, queremos darte las gracias por esta casa. Y queremos darte las gracias por cada hermano, Dios. Así sea difícil de tratar. Te damos las gracias por cada persona que está acá, Señor, con sus problemas, con su forma de ser, como es. Algunos más abiertos, otros más conservadores, unos más liberales, pero te damos las gracias por la Iglesia Evangelicación. Te doy gracias por los pastores de esta casa de oración. Te doy gracias por los maestros de esta casa de oración,
que han mantenido, Señor, un fuego para preservar tu doctrina, Señor, sana, para no pervertirse, oh Dios. Te doy las gracias por cada obrero de valor, por cada hombre o mujer. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, y que estos días que van a ser de fiesta podamos disfrutarlo al máximo, Señor. Que nada nos empañe. Provee todos los recursos, todo lo que necesitamos. Abre todas las puertas, y que sea un tiempo de fiesta, de alegría, Señor, de ágape entre nosotros, oh Dios, para que seas glorificado y exaltado. En el nombre poderoso de Jesús decimos fuerte, amén.